bien. Vamos a continuar con la presentación de la semana pasada, que fue, según mis apuntes, donde nos quedamos fue en el tributo. Entonces, hoy vamos a terminar de ver el tributo, las clases de tributos que existe, tanto en la división doctrinaria como en la división legal. Que esos, quiera que no, ustedes ya lo conocen, pero es para recordar cuáles son los impuestos, cuáles son las tasas, ¿verdad? ¿Qué es contribución especial y cómo debemos de contribuir a ello y en dónde está en la ley? Y también vamos a ver la obligación jurídico-tributaria, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que vamos a ver hoy. Entonces, para recordarnos, pues el tributo va a ser ese pago de dinero obligatorio que nos exige el Estado utilizando su potestad tributaria, ¿verdad? Y que va a incluir principalmente, pues, los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Esto con el fin, pues, de sufragar los gastos del Estado, ¿verdad? Para un bien común como tal. En la clasificación de los tributos, como ustedes bien saben, tenemos una clasificación doctrinaria y tenemos una clasificación legal, ¿verdad? La clasificación doctrinaria, pues, es la que se le ha ido dando toda la vida, ¿verdad? Las fuentes del derecho nos lo dan. Esas, como lo dice aquí mismo, doctrinaria, nos lo dan todos esos estudios, esos libros, ¿verdad? Entonces, aquí van impuestos, tasas y contribuciones como tal. La clasificación legal es la clasificación que adopta cada país en su legislación actual, ¿verdad? La que nos dice la ley. En el caso de Guatemala van a ser impuestos, arbitrios y contribuciones especiales y por mejoras. Esa va a ser la clasificación que nosotros como país adoptamos y que está en las leyes como tal. Entonces, de primero vamos a ver la clasificación doctrinaria, ¿verdad? Entonces, como primera división vamos a ver los impuestos. Recordemos que los impuestos va a ser toda prestación pecuniaria exigida por el Estado en virtud de su potestad de imperio y en la forma y manera establecida por la ley a las personas individuales y colectivas de acuerdo con su capacidad tributaria sin la existencia de contraprestación alguna determinada con la finalidad de satisfacer los gastos públicos, entendiéndose como tal los fines que como presupuesto se han fijado en el Estado. Entonces, los impuestos tienen su característica especial, como lo dice aquí, que no tiene existencia de una contraprestación, ¿verdad? El impuesto va a ser la contribución únicamente de una vía, ¿verdad? Del sujeto pasivo hacia el sujeto activo, que va a ser el Estado como tal. Entonces, nosotros vamos a ser quienes vamos a contribuir al Estado con ese impuesto, ¿verdad? Con ese pago económico que es obligatorio para nosotros, ¿verdad? Y que como fin va a tener poder sufragar el gasto público, ¿verdad? Entonces, las características que debe tener un impuesto es que es una cuota privada. ¿Por qué una cuota privada? Porque siempre se va a centrar, ¿verdad? Y lo van a recaudar en base a la ganancia que tiene cada contribuyente, ¿verdad? A esa riqueza que genera todos los sujetos pasivos como tal. Entonces, va a venir de algo privado completamente, ¿verdad? Del trabajo de cada sujeto pasivo. Es coercitiva. ¿Qué quiere decir coercitiva? Que es obligatoria. El Estado no nos va a preguntar si nosotros queremos o no queremos pagar el impuesto, ¿verdad? No, es una obligación como tal, ¿verdad? Es una exigencia, entonces es obligatorio. No existe contraprestación, como les digo, no hay contraprestación. ¿Por qué? Porque nosotros, al final de cuentas, eso va a ser una contribución que nosotros demos para ayudar al país, ¿verdad? Para que todos los bienes comunes se puedan sufragar como tal. Entonces, el Estado no nos va a ayudar a nosotros o no nos va a devolver a nosotros algo directamente, ¿verdad? No me va a decir a mí, ay, Ivanova, gracias por tus impuestos. Ahorita mismo te mando a pavimentar tu calle o ahorita te voy a dar, no sé, algo específico. No, nosotros vamos a ver esos beneficios en modo indirecto, ¿verdad?
Que se haga o que no se haga es otra cosa, ¿verdad? Pero en modo indirecto, entonces nosotros pagamos y el Estado se supone que tiene que distribuir bien ese dinero recaudado, ¿verdad? ¿Para qué? Para el bienestar común. Y como lo dice aquí, la última característica, pues es financiar los egresos del Estado, ¿verdad? Como seguridad, salud gratuita para todos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en los impuestos existe una clasificación. Tenemos impuestos directos y tenemos impuestos indirectos. Los impuestos directos, en estos, el sujeto percutido también va a ser el sujeto incidido. Esto es una frase súper importante. Entonces, no se da esa traslación como tal del impuesto a ningún tercero. Va directamente para la persona que el legislador eligió para que lo pague, ¿verdad? Entonces, ahí sí que él no puede trasladar a ningún tercero esa obligación como tal. Entonces, se identifica al sujeto obligado por el sujeto pasivo como el impuesto sobre la renta. Entonces, en el impuesto directo, el Estado, mediante procedimientos de su legislación tributaria, determina la capacidad contributiva en relación a las rentas que tenemos cada una, ¿verdad? A las rentas percibidas o devengadas que cada contribuyente tengamos. De ahí va a ser donde se va a determinar esa capacidad contributiva que tenemos cada sujeto pasivo. Entonces, de acuerdo a ello, pues los impuestos indirectos son aquellos que el sujeto pasivo no puede trasladar a otras personas, sino que incide directamente en su propio patrimonio. En conclusión, el impuesto directo es aquel que el legislador se propone alcanzar inmediatamente al verdadero contribuyente. Suprime a todo intermediario entre el pagador y el fisco, de manera que las calidades de sujeto pasivo y pagador del impuesto pues se funden, ¿verdad? Entonces los impuestos directos son los que recaen sobre las personas, las posesiones y el disfrute de la riqueza, graves situaciones normales y permanentes. Entonces los impuestos directos, como su nombre lo dice, va directamente al sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces el legislador creó la ley, determinó en la ley quién era el sujeto pasivo, quién era quien debía pagar cada impuesto, ¿verdad? Pero entonces aquí él ya sabe quiénes van a ser los que tengamos actividades lucrativas, ¿verdad? Los que trabajemos en relación de dependencia. O sea, él ya sabe, todos los que tengamos ingresos por actividad lucrativa o tengamos algún tipo de ganancia de capital, estamos sujetos a pagar ese impuesto. Ellos ya saben quiénes van a ser, ¿verdad? Entonces yo no se lo puedo trasladar a nadie más, ¿verdad? Entonces, como decía ahí, el sujeto incidido es el sujeto que debe de cumplir, quiera que no, esa obligación como tal. No la puede trasladar. Entonces, y aquí mismo lo dice, está sobre personas, ¿verdad? Que vamos a ser el sujeto pasivo, sobre la posesión, ¿verdad? Porque puede ir sobre ciertas cosas como tal, pero ¿quiénes vamos a ser los dueños de esas cosas, ¿verdad? Personas específicas. Y sobre el disfrute de nuestras riquezas como tal. Entonces, entre los sujetos, en los impuestos directos, vamos a tener los impuestos personales y los impuestos reales. Entonces, esa va a ser una subdivisión, ¿verdad? Entonces, en los impuestos personales van a ser en los que se toma en cuenta las condiciones de la persona que tiene el carácter de sujeto pasivo. El principio recae sobre el total de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, teniendo en consideración su especial situación. Ejemplo, impuesto sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles. Entonces, impuesto sobre la renta, ¿qué quiere decir aquí personales? Como lo dice aquí sí tiene, va a tomar en cuenta en las condiciones que se encuentre el sujeto pasivo como tal, ¿verdad? Sí, es cierto, existe un tipo impositivo, ¿verdad? Que va a ser el mismo para todos, ¿verdad? Pero va a ir sobre una base imponible determinada. Pero mi base imponible no va a ser la misma que la de mi esposo o la de mi jefe, ¿verdad? Entonces si vengo yo gano 10,000,
pues a mí me van a descontar el 5%, pero de los 10,000. En cambio, mi jefe que gana 30,000, él va a ser sobre esos 30,000, ¿verdad? Ahí van a ir viendo cuál es nuestro ingreso como tal, ¿verdad? Igual, tengo un negocio, estoy en el opcional simplificado, que es sobre ingresos, ¿verdad? Entonces, si yo un mes puede ser que gane, no sé, 100,000 quetzales, me vaya re bien, pago sobre esos 100,000, ¿verdad? Pero en otro mes, tal vez yo tenga un negocio de mercadería de temporada, que no venda nada, apenas vendo 5,000 quetzalitos. Entonces, va a ser dependiendo la situación en la que yo me encuentre en cada momento, así va a ser mi capacidad contributiva. Entonces, esos van a ser los impuestos personales como tal, que vean la situación actual del sujeto pasivo como tal, ¿verdad? Y los impuestos reales, pues recaen sobre las cosas, objeto del gravamen, sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella y que es sujeto del impuesto, como el impuesto de circulación, herencias, legados y donaciones. Entonces, ejemplo, el mismo ejemplo. Yo, Ivanova, que gano 10,000 y mi jefe que gana 30,000, ¿verdad? Pero yo vengo y pues acabo de cambiar, tenía ganas ya de cambiar mi carro, porque ya tiene 5 años, entonces lo voy a cambiar. Y pues me saqué una camioneta 2027, último modelo. Entonces mi impuesto de circulación pues va a ser altísimo, ¿verdad? Y tal vez mi jefe pues tiene un carro, todavía no le gusta cambiar tan seguido, ¿verdad? Entonces ahorita pues tiene un carro 2014, ¿verdad? Que ya tiene pues sus añitos ahí, pero todavía no lo quiere cambiar, ¿verdad? Para él está bien. En cambio, para mí, yo sentía que estaba viejo. Entonces ahí va a ir sobre la cosa como tal. Ahí el Estado no va a ver, ay, pobrecita Ivanova, si ya gana 10,000, ¿cómo le vamos a cobrar más que el jefe que gana 30,000? No. Entonces yo me compré un carro último modelo, yo aunque lo esté pagando por cuotas o lo que sea, yo soy la que tengo que pagar ese impuesto de circulación que va a ser como de 3,500. Y el impuesto de circulación de mi jefe que gana 30,000, tal vez es de 500, 600 quetzales. Pero ahí va a ir sobre el objeto como tal. No van a ver en qué situación se encuentra el sujeto pasivo, el dueño de esa cosa como tal, ¿verdad? Entonces, ahí no tiene nada que ver en qué situación esté la persona que es dueño de ese objeto, sino lo que costó el objeto como tal. Aparte que debe tener concordancia, pues si yo me puedo comprar un carro de agencia último modelo, pues debería de poder pagar mi impuesto de circulación, ¿verdad? Pero ahí sí que puede existir esa diferencia, aunque yo gane 20,000 quetzales menos que mi jefe todos los meses, pues tal vez pues yo hice el esfuerzo, no sé, y mi impuesto, pues sí, yo lo voy a tener que pagar muchísimo más, ¿verdad? Igual con las herencias, ¿verdad? Tal vez ahorita ya no se paga este impuesto, pero cuando hubo, pongámosle, pues no sé, se murió la mamá de alguien, ¿verdad? Y le dejó una herencia. Tal vez yo ni trabajo, soy desempleado, lo que sea, ni tengo dinero, ni tengo ingresos para nada, me dejaron una herencia, pues tengo que pagar el impuesto sobre esa herencia como tal, ¿verdad? Entonces es sobre lo que les van a dar al final de cuentas. Luego pasamos a los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, permítame, solo voy a aceptar a alguien. Bueno, los impuestos indirectos son aquellos que gravan la riqueza no por su existencia en sí, sino por una manifestación de dicha riqueza de manera mediata. En este impuesto se percibe con ocasión de ciertos actos de la vida económica y en los que el Estado ignora la individualización del contribuyente y aún más, pues no le interesa conocerla, ¿verdad? En los impuestos indirectos no se grava al vendedor contribuyente, sino que, al verdadero contribuyente, perdón, sino que lo grava pues por persecución. Las calidades del sujeto del impuesto y pagador son distintas. El legislador obviamente va a gravar
a un sujeto, pero ya sabiendo de que ese sujeto al que va a grabar, pues se lo va a trasladar a alguien más, que va a terminar siendo pues el pagador como tal. En este tipo de impuestos, el sujeto que está legalmente obligado a pagar el impuesto, que va a ser el sujeto pasivo, lo va a trasladar a un tercero, que va a ser el sujeto pagador, quien es el que verdaderamente pues va a pagar el impuesto, ¿verdad? Y aquí, al final de cuentas, como lo dice, el Estado no le importa quién sea el que lo pague. La cosa es de que se pague el impuesto como tal, ¿verdad? Entonces, en los impuestos indirectos también se va a dividir en impuestos sobre actos y en impuestos sobre consumos. En impuestos sobre actos es el impuesto que va a recaer sobre las operaciones que son parte de algún proceso económico. Por ejemplo, los impuestos de exportación, el impuesto sobre bebidas alcohólicas, el impuesto del timbre, ¿verdad? Entonces, si yo voy a importar, a exportar algo, pues yo ya sé que voy a tener que pagar ese impuesto ahí en la aduana, ¿verdad? Entonces yo ya sé que va a ser tanto porcentaje. Yo, antes de exportarlo, ¿verdad? Ya cuando se lo ofrecí a mi vendedor, a mi comprador, yo ya le dije, mire, cuesta tanto. En este precio de venta, yo ya le sumé este impuesto de sobreexportación que voy a pagar, porque yo al final de cuentas quiero tener una cierta ganancia. Yo no le voy a, no lo voy a asumir yo, ¿verdad? Se lo voy a trasladar al final de cuentas a alguien más. De igual manera, como dice aquí, en el impuesto de timbre, pongámosle un ejemplo. Vengo yo y me quiero inscribir en la piscina olímpica. Entonces, para que me reciban en la piscina olímpica, es requisito indispensable tener un certificado médico, ¿verdad? Un certificado médico timbrado, firmado y sellado por un doctor colegiado activo, ¿verdad? Entonces, pues yo voy con mi doctor y le digo, doctor, necesito un certificado, ¿cuánto me cobra? Me dice, 160 te cobro. Ah, perfecto, ¿verdad? Pero tiene que ir timbrado, sí, perfecto, no tengas pena. Y me lo da, ¿verdad? Pero esos timbres que le va a poner, pongámosle que los timbres le costaron 10 quetzales, ¿verdad? Entonces, él ya dijo, yo, por cada certificado que haga, quiero ganar, así, líquidos, 150 quetzales. Entonces, los 10 quetzales del timbre de una vez se los voy a subir. Entonces, yo me lo voy a dar en 160. Entonces, ahí, ¿quién fue el que pagó los timbres? Yo, ¿verdad? Al final de cuentas, él ganó lo que quiso ganar y me atribuyó a mí ese impuesto como tal. Y luego vamos al impuesto sobre el consumo. El impuesto sobre consumo puede recaer sobre la producción o sobre las transferencias. Esto los encontramos cuando el gravamen se establece la realización de la última fase del proceso económico que se está grabando cuando se realizan operaciones destinadas al consumo. Entonces, ejemplo, el IVA, el impuesto a los derivados del petróleo, impuesto de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el IVA, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, es sobre el consumo. Yo voy a la tienda, me quiero consumir esta botella de agua, pues, no sé, yo quiero ganarle 3 quetzales, ¿verdad? Pongámosle. A mí me costó 1 quetzal. Entonces, yo la voy a dar a 4. Pero, si me piden factura, ¿qué hago? Tengo que pagar ese 12%, ¿verdad? Y yo no quiero pagar esos 48 centavos de IVA, pongámosle, no sé si es 48. Entonces yo la voy a dar de una vez a 4.50. Entonces la voy a dar a 4.50 y qué. Entonces ahí yo ya gano mis 3 quetzales y de una vez el consumidor final, ¿qué va a hacer? Me va a sufragar y me va a pagar ese impuesto, ¿verdad? Entonces yo de mi bolsillo ya no sé, ¿verdad? Entonces, esos son sobre el consumo, ¿verdad? Todo lo que compremos de una vez, al final de cuentas, va a ir ese precio estimado, ¿verdad? Ya se lo ponen a uno. Y antes, y ahora porque está en la ley, ¿verdad? Que siempre dicen el precio de venta tiene que ir de una vez el valor, el IVA, ¿verdad? Incluido. O sea, ya se supone que todos nos dan factura como tal, ¿verdad? Y que
lo que esta agua vale 3 quetzales más, más IVA. Entonces ya se sabía que si uno quería factura, pues te cobraban el 12% y te daban tu factura, pero eso al final de cuentas, pues como que era ilegal, ¿verdad? Y así pasa en muchos lados, más en cuestión de servicios como tal, ¿verdad? Yo cuando me iba a graduar, me metí a unos cursos para estudiar para privados, ¿verdad? Entonces eran unos cursos de NIAS, de NIF, de papeles de trabajo. Entonces los daba pues un licenciado y ponía los precios, ¿verdad? No me recuerdo, pero pongámosle que era el de NIAS 1,500, el de NIF 2,000, el de papeles de trabajo 1,000, que era el más barato, algo así. Entonces, pero él sí ponía específicamente 1,000 más IVA. Entonces, ¿qué quería decir? Que fijo te estaba diciendo que factura, pues no te iba a dar. Si tú querías factura, ¿qué significaba? Que esos 1,000, pues ya pagabas 120 más, que era el 12%. Entonces, si tú querías factura, de una vez llevabas tus 1,120. Y si no, pues sí pagabas únicamente tus 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces ahí de una vez estaba trasladando al final de cuentas el impuesto. Él no iba a asumir nada como tal. Entonces esos son los impuestos indirectos, ¿verdad? Que al final el que lo paga es alguien más que no es el sujeto pasivo que dice la ley como tal, ¿verdad? Bueno, luego pasamos a la segunda clasificación, que van a ser las tasas. Y las tasas, pues ese es ingreso monetario recibido por el Estado o un ente público en pago de un servicio público especial y divisible que beneficia directamente a quien lo paga, al mismo tiempo que beneficia a la sociedad en general. La tasa es una exacción pagadera por el particular que se usa y beneficia especialmente de un servicio o de una cosa pública. Ejemplos, el pago de la tasa de correos, certificaciones, ocupación de la vía pública, etcétera, etcétera. Es el pago del beneficio concretamente recibido de la administración. A diferencia de la contribución especial, su origen es muchas veces voluntario, solo que quien quiere recibir la ventaja de la prestación administrativa, ¿verdad? Entonces, si yo quiero recibir esa ventaja, pues yo lo pago, ¿verdad? Entonces, yo pago esa tasa como tal, ¿verdad? Entonces, en características de las tasas, pues tenemos que el servicio, pues debe prestarse a petición del usuario, no es algo obligatorio como tal, ¿verdad? Ahí están, quiera que no, la tasa que de cada servicio como tal, si yo lo quiero usar, pues yo la pago, ¿verdad? Pero voy a recibir algo a cambio y es algo voluntario. El servicio lo debe prestar pues el Estado o una dependencia descentralizada. El cobro debe fundamentarse en una ley formal aprobada por el Congreso de la República. En el caso de las municipalidades, la determinación y cobro de las tasas y contribuciones las fija y las establece la corporación municipal. ¿Cuál va a ser la división de las tasas? Pues puede ser por otorgamiento de documentos públicos, ¿verdad? Tal vez queremos alguna certificación, pues pagamos, ¿verdad? 30 quetzales, 15 quetzales, lo que cueste. El servicio de instrucción pública, el servicio de energía eléctrica pública, pues nos cobran una tasa en el recibo. El servicio de transporte, servicio de correo, si queremos utilizar el correo, pues tenemos que pagar. El servicio de algún tipo de publicación, queremos publicar algo en el Diario Centroamérica, en cualquier prensa, se paga, ¿verdad? Por el registro de la propiedad, queremos algún certificado de propiedad, tenemos que pagar una tasa por peaje para pasar en alguna autopista, una carretera privada, por licencia de conducir y por portación de armas. Existen las tasas fijas y las tasas variables. Las tasas fijas son las que no varían su monto, pues permanecen invariables y aplican constantemente en los servicios administrativos. Entonces, por ejemplo, todos los servicios que presta el RENA, ¿verdad? Si yo quiero ir a sacar una mi fe de edad, ¿verdad? Porque me la pierdo en el colegio de mi hija, pues pago unos 15 quetzalitos o 30, no sé cuánto cuesta. Si uno va, que se me murió mi esposo y tengo que hacer unos trámites en el IX, voy a sacar un acta de defunción, voy a pagar. Entonces, esas tasas ya están establecidas. Sí han subido conforme a los años, pero no es súper variable o no es de que a mí me cobren 30 y a ustedes les cobren 25 porque ustedes solo estudian. No. Es una tasa fija, ¿verdad? No importa tu estrato social,
tu estatus económico, tú lo tienes que pagar, lo que dice ahí, ¿verdad? Pero nos van a dar algo acá. Voy a sacar mi EPI, pues bajo, ¿verdad? Ahora, las tasas variables varían según los criterios que se toman en cuenta para medir los coeficientes de las ventajas, los costos del poder contributivo o de la clase social a la que pertenece el consumidor del servicio. En esta se puede tener en cuenta la extensión de una transmisión de los registros públicos, el valor de la operación o de la duración de una publicación. Ejemplo, el peaje de la autopista, ¿verdad? Que va a variar dependiendo el tamaño del vehículo. Entonces no me van a cobrar a mí que llevo un carro particular lo mismo que le van a cobrar a una camioneta extraurbana, ¿verdad? De igual manera, una publicación en el Diario de Centroamérica, entonces va a ser dependiendo el tamaño de la publicación, ¿verdad? Las líneas que yo quiera utilizar, ¿verdad? Así va a ser como vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, por eso son variables, porque depende de algo, de cómo va a ser, no va a ser lo mismo para todos. Y luego pasamos con las contribuciones especiales. Entonces, las contribuciones especiales son la contraprestación que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a uno o varios sectores de la población, con el objeto de atender en forma parcial el costo de una obra o servicio de interés general y que se traduce en un beneficio manifiesto pues a quien lo presta, ¿verdad? La contribución especial como una prestación que los particulares pagan obligatoriamente al Estado como una contribución a los gastos que ocasionó la realización de una obra o un servicio de interés general y que los va a beneficiar en forma específica pues a los que contribuyeron como tal, ¿verdad? Entre las contribuciones especiales tenemos la contribución por mejora o la contribución por seguridad social. La contribución por mejora es la contribución proporcional al beneficio especificado derivado destinado a sufragar el costo de una obra de mantenimiento emprendida pues para un bien común. Ejemplo, las contribuciones por mejoras que cobra la municipalidad para financiar determinadas obras que realiza, ¿verdad? Como asfalto en las calles, viaductos, puentes, etc. ¿verdad? Esto no quiere decir que siempre van a hacer un puente y nos van a pedir contribución, no, ¿verdad? Sino que muchas veces, pongámosle, yo vivo aquí en una colonia que tengo para llegar a mi colonia, tal vez vengo, no sé, del norte y tengo que ir como 1 kilómetro hasta allá a dar la vuelta y para poder entrar, ¿verdad? Entonces es una gran vuelta, ¿verdad? Y peor si hay cola, me tardo saber cuánto tiempo solo en esa vueltecita. Entonces nosotros estamos rezando y le pedí, siempre metemos cosas para que por favor nos ayuden, nos hagan un paso a desnivel, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la MUNI dice, bueno, miren, el paso a desnivel cuesta tanto. Yo estoy en la mejor disposición, pero la verdad que no tenemos pues tanto presupuesto. No sé si ustedes se pueden ayudar con el 5%, que es lo que nos hace falta. Entonces, quiera que no, la municipalidad pues sí le va a pedir la ayuda como tal a los vecinos, pero los vecinos se van a beneficiar, quiera que no ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que al final de cuentas, pues sí, lo hacen, ¿verdad? Y ya les queda mejor, va a ser algo que se van a ahorrar esa gran cola, ¿verdad? Que tal vez más personas quieren vivir en esa colonia, no sé, etcétera, etcétera, ¿verdad? O igualmente, ¿verdad? Tenemos una calle de tierra y que no nos las faltan por nada del mundo, entonces, pues nosotros decimos, no, nosotros vamos a ayudar y damos, quiera que no, una parte del dinero, pero va a ser para nuestro beneficio. Y la contribución de seguridad social, pues es la prestación acerca del patrón y trabajadores integrantes de grupos beneficiarios destinada a financiar el servicio de previsión. Ejemplo, los servicios que presta el ICS, ¿verdad? Entonces, pues nosotros al final de cuentas nos descuentan el 4.83% de nuestro salario y lo pagamos al ICS, ¿verdad? Y nuestro patrono pues paga ese 10.67% del salario de todos los empleados, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros pues tengamos salud gratuita, ¿verdad? Entonces ahí quedamos con la clasificación doctrinaria, ¿verdad? Ahora vamos a pasar con la clasificación legal. Si ustedes abren su código tributario,
y se van a su artículo número 10, desde el número 9. Bueno, en el número 9 vamos a tener la definición de tributos como tal, ¿verdad? Y del 10, en el 10 vamos a tener cuáles son las clases de tributos. Entonces, aquí mismo les dice, son tributos los impuestos, que serían estos, los arbitrios y las contribuciones especiales y por mejoras. Solo eso dice el artículo. Pero de aquí es. Entonces, esta es su base legal como tal. Y aquí es donde ustedes tienen que ir a ver. Recordemos que este curso es defensa tributaria. Ustedes todo lo tienen que ir relacionando en la ley como tal, ¿verdad? Para ver en dónde encontramos cada cosa. Entonces, nos vamos a nuestro artículo 11 y ya nos da la definición de impuesto. Entonces dice, el impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente, ¿verdad? Entonces, recordemos que al final de cuentas, en la interpretación de la ley existía esa interpretación legal, ¿verdad? Entonces, es todo únicamente lo que dice la ley como tal. Yo no lo puedo hacer, interpretarlo de otra forma o buscarle otro significado, ahí un sinónimo, no. Solo lo que dice la ley como tal. Entonces, la ley esto nos dice, ¿verdad? Que el impuesto va a ser ese tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal, no relacionada concretamente con el contribuyente. Entonces, yo voy a pagar ese impuesto y ese dinero no se va a utilizar nada relacionado conmigo directamente, ¿verdad? Sí, va a tener un bien común como tal, me va a regresar de forma indirecta porque tenemos calles pavimentadas, ¿verdad? Porque, no sé, tenemos carreteras o lo que quieran. Entonces, porque puedo sacar al parque a mis perritos, ¿verdad? Pero no me regresa a mí, ¿verdad? No está esa contraprestación que decía la definición doctrinal, ¿verdad? Es de una vía como tal. Y aquí lo vuelven a decir. Cuando nos pasamos al artículo 12, nos dice arbitrios. Entonces, arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades, ¿verdad? Entonces, el arbitrio va a ser ese boleto de ornato que pagamos, ¿verdad? Es ese arbitrio, quiera que no, se va a quedar el dinero en la municipalidad. Ellos lo van a utilizar, ¿verdad? Como tal. El YUSI, ¿verdad? Quiera que no, ese sí es un impuesto, ¿verdad? Pero siempre era destinado a las municipalidades. En cambio, aquí, quiera que no, va a ser esto directamente para ellos, ¿verdad? Ellos lo van a cobrar como tal, ellos se lo van a quedar, ¿verdad? Entonces, aunque antes era que había que pagar el boleto de ornato porque no nos dejaban hacer nada más. Hace unos años, pues ya no, pero igualmente el boleto de ornato se paga. Tal vez si uno trabaja en el sector informal, pudiese ser que no lo paguemos porque no hay cómo nos puedan controlar como tal, fiscalizar. Pero si uno está en un trabajo en relación de dependencia, al final de cuentas, y donde pagas el IX, que el IX es donde te controlan de todo, ¿verdad? Entonces, ahí, quiera que no, ya saben cuántos trabajadores tiene uno, tienes que pagar el boleto de ornato, ya es también como empresa, como corporación como tal, la empresa te lo tiene que descontar de tu salario de enero de una vez, ¿verdad? Entonces, eso se hace. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso en una de las empresas donde yo trabajo. En la mayoría, pues sí hacíamos el trámite del boleto de ornato empresarial, ¿verdad? Entonces, que uno tiene que crear un usuario ahí en la página de ellos, solicita, uno llena como que sus datos como tal, y hay unos formularios que le dan ellos. Entonces, uno baja el formulario y ahí llena, hace como una planilla, es más o menos, ¿verdad? Entonces, como que uno pone el nombre, el número de DPI, cuánto gana, solo que aquí, cuando uno hace sus planillas del IX, ¿qué ponemos? La base como tal. En cambio, en la municipalidad, para el boleto de ornato, de una vez te dicen ahí que es más bonificaciones. Entonces hay que poner todo. ¿Por qué? Porque muchas veces
por esa bonificación tal vez uno pagaba solo 15 y no pagabas 30 quetzales, ¿verdad? Entonces ellos de una vez con bonificación. Entonces, hay que poner ahí como que cuánto ganan y cuánto, según la tabla que ellos ponen, deberíamos de pagar de boleto ornato. Adjunto a esto, tenemos que poner la última planilla del IX pagada, ¿verdad? ¿Para qué? Para corroborar que sean los mismos del IX, los mismos que le vamos a descontar el boleto ornato como tal, ¿verdad? Y bueno, y entonces como que se manda, ellos te generan una boleta de pago y uno pues paga en el banco o haces transferencia, como quieran, manda a uno el pago y ya, te dicen como que en tantos días te vamos a, ya están listos tus boletos de ornato. Entonces uno decide si los quiere físicos o los quiere solo en PDF, ¿verdad? Si los quieres físicos, los tienes que ir a traer a la municipalidad. Entonces, pues eso se hace, ¿verdad? Entonces, en una empresa nosotros solo teníamos, era una empresa pequeña y solo teníamos 2 empleados, creo, ¿no? Entonces ellos lo compraban, ¿verdad? Pero ellos sí lo compraban y nosotros sí lo adjuntábamos, pero en ningún momento les descontábamos como tal porque ellos lo pagaron. O sea, sí teníamos como que una copia los dejábamos adjunta en la planilla como tal, pero nunca hacíamos ese procedimiento. Y así llevaba toda la vida, desde que nació esa empresa, así iba. Que si un día, ya había pasado tiempo, como en marzo, abril, nos llegó un requerimiento de la municipalidad, que nosotros no pagamos el impuesto, el boleto ornato, no se lo descontábamos a los trabajadores y que debíamos. Entonces, ¿cómo hacer? Y al final sí teníamos ahí el respaldo de los boletos de ornato como tal. Y bueno, pero la cosa es de que sí nos dijeron, no nos cobraron nada, obviamente, pero sí nos dijeron que teníamos que hacer el procedimiento así, porque éramos una empresa como tal. Entonces, ¿para qué? Para que ellos tengan, quiera que no, ese control, ¿verdad? Ese control de que al final de cuentas, pues todos estamos pagando. Entonces, así más o menos llevan ellos su control, pero al final de cuentas, ese es algo que se le paga directamente a las municipalidades y ellos van a ser ese agente de fiscalización como tal, ¿verdad? Tal vez sí se van a apoyar en otras instituciones del Estado, pero ellos son los que van a velar porque sí se paguen esos arbitrios como tal. Y luego pasamos a las contribuciones especiales y por mejoras, que si se van a su artículo 13, entonces en el primer párrafo nos dice la definición de contribución especial. Entonces dice, es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos que el contribuyente, derivado de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Y en el segundo párrafo nos da la definición de contribuciones especiales por mejoras. Es la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. Entonces, ¿qué ejemplo podría ser este por mejoras? El ejemplo que les había dado del paso a desnivel, pongámosle. Entonces, antes, pues yo tenía que ir 1 kilómetro todavía más lejos para poder retornar y regresar otro kilómetro y poder llegar a la entrada de mi condominio, ¿verdad? Ahora, con este paso a desnivel, ¿qué pasa? Yo voy a dar esta contribución por mejora y ¿qué me va a beneficiar? Número 1, que no voy a tener que caminar 2 kilómetros más. Y número 2, como lo dice aquí, ya que lo dice específicamente, que produce una plusvalía inmobiliaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener ese beneficio, entonces todo el mundo, ay, este condominio está re cool, aquí nos vamos a venir a vivir mejor porque nos ahorramos 1 hora en ir a dar la vuelta, etcétera, etcétera. Y de regreso nos queda súper para salir, ya estamos aquí pegaditos a la carretera, a la calle principal, entonces le sube plusvalía, entonces ahí es como que uno contribuye, pero te beneficias como tal, ¿verdad? Entonces ahí están, entonces como les digo, si ustedes se van a la ley, muchas veces las leyes son cosas pero chiquitísimas, ¿verdad? Entonces que ahí es donde se da la confusión, ¿verdad? O a veces existen esas lagunitas de ley
y tenemos que hacerlo de poder integrar como tal esa ley con distintas leyes, ¿verdad? Que eso ustedes pues ya lo vieron en los derechos tributarios, pero al final esa es la integración de la ley y es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros en este curso de defensa fiscal, ¿verdad? Recordemos, una ley tal vez nos dice algo chiquitísimo, ¿verdad? Y tal vez porque fue creada en años anteriores, ¿verdad? Pero tal vez en nuevas leyes, en distintas leyes o leyes de impuestos específicos como tal, pues ahí está tal vez ampliado ese concepto o tal vez lo que no se normó en una ley se norma en otra, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros los auditores tenemos que ir integrando esa ley, ¿verdad? Tapando esas lagunitas que dejaron los legisladores como tal, ¿verdad? Y que es en lo que tenemos que ir aprendiendo. Y es aquí vamos a ver al final de cuentas, pues, lo que ustedes han ido aprendiendo al final de cuentas en los demás derechos que llevan, ¿verdad? En derecho mercantil, derecho tributario como tal, que se supone pues que ya traen esas nociones, ¿verdad? Pero siempre, como les digo, como que ir leyendo esas leyes porque al final a uno le surgen ese tipo de dudas, ¿verdad? Como tal. Entonces terminamos aquí en esta y ahorita les voy a presentar la otra. Por ejemplo, a mí algo que me pasaba y que tal vez cuando ya veamos casos lo vamos a ir integrando y como les digo es de que todos vamos a ir aprendiendo porque tal vez lo que no ve alguien, otro sí lo ve o tal vez como no todos no sabemos las leyes de memoria, tal vez alguien más, miren, ¿por qué no aplicamos esta, verdad? Entonces que tal vez nos puede funcionar como tal. Por ejemplo, ustedes cuando vieron derecho mercantil, ven el Código de Comercio, ¿verdad? Si ustedes se van, hay un artículo donde dice, donde especifica quiénes no son comerciantes. Entonces, hay 3 numerales, ¿verdad? Pero así súper concisos. Entonces, en uno dice que no son comerciantes los que ejerzan su profesión, los profesionales liberales, ¿verdad? Profesionales liberales entramos nosotros los auditores, los dentistas, los doctores, etcétera, etcétera. Aunque vivamos de esto, sea nuestro negocio como tal, nuestro negocio habitual, trabajemos de eso, para el Código de Comercio no es algo mercantil, no somos. También dice los que se dediquen a agricultores y ganaderos, que no son comerciantes, ¿verdad? Entonces, en base a ese artículo, bueno, no somos comerciantes, entonces no tenemos las obligaciones que tienen los comerciantes, ¿verdad? No tenemos que llevar contabilidad completa. El Código de Comercio cabal indica que si uno tiene capital 25,000 para arriba, nosotros tenemos la obligación de llevar contabilidad completa. Entonces, como yo no soy comerciante, aunque yo soy dentista y solo la 100 donde acuesto a mis pacientes vale 1,000,000, yo no soy comerciante, ni siquiera voy a llevar contabilidad completa, pues, 0. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser, verdad? O un ganadero, como dice ahí, ¿verdad? Un ganadero, un agricultor. ¿Qué pasa? Si tal vez él, puchica, tiene no sé cuántas caballerías, produce no sé cuánto, tiene no sé cuántas vacas, no sé cuántos coches y vende al día 100 coches al día. Entonces, pero ¿y si no es comerciante, verdad? Otra cosa es de que se inscriban como sociedad, que ahí sí de fijo van a ser comerciantes, ¿verdad? Pero si se inscriben como persona individual, pues no son, ¿verdad? Entonces ahí cómo se norma, ¿verdad? Entonces ya tal vez en el momento en que lo hicieron, recordemos que el Código de Comercio entró en vigencia en 1971, entonces ¿cuántos años han pasado, verdad? Tal vez ahí pues no era tan amplio. ¿Quiénes eran profesionales? Pues muy pocos. Ahora no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando estudiaba leía la ley y yo decía, ¿cómo va a ser, verdad? Entonces, ¿cómo va a ser si un dentista cuánto gana al mes, verdad? Entonces, ¿cómo va a ser que no va a llevar cuenta? Cosas así, me preguntaba. O por ejemplo, imaginémonos, donde yo trabajo es una empresa de producción de hule natural, ¿verdad? Entonces nos dedicamos a una actividad agrícola. Nosotros ciertamente somos una sociedad anónima, pero pongámosle que mi jefe nunca creó una sociedad, ¿verdad? Él solito se inscribió, es una persona individual. Pero como es agricultor, no es comerciante. Entonces, aunque ganemos 1,000,000 al mes, ¿qué pasa? Que no
ni tenemos que llevar contabilidad completa, ni trabajaría yo ahí, pongámosle. Entonces, ¿qué es lo que, cómo venimos a regular eso? Entonces, de ahí ya vienen las distintas leyes o los distintos impuestos como tal, ¿verdad? Entonces, pongámosle, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Si nosotros nos vamos a la ley del ISR, a la ley de actualización tributaria, libro 1, si nos vamos al, ¿qué es lo que les digo? Pues uno no se sabe de memoria todos los artículos, pero pues ya los leíste más o menos, o cuando los vas leyendo, va respondiéndote a esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues impuestos tenemos que pagar, ¿verdad? Si nosotros le vamos a vender a alguien, muchas veces nos piden factura. Pongámosle que vengo yo, el agricultor, ¿verdad? Vendo aguacates. Entonces, como vendo mi propio producto, y ahí en el Código de Comercio dice que si es tu propio producto que pusiste en tus tierras, pues ahí, quiera que no sos comerciante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo en mi tierra vengo y produzco aguacates, ¿verdad? Entonces, produzco aguacates como tal y se los vendo, pero yo como tengo contactos, ¿verdad? Se los voy a vender a Pais. Pais me dijo que me iba a comprar siempre. Pero Pais, quiera que no, es una empresa pues bien constituida, lo que quiera, y él necesita facturas, ¿verdad? Entonces me dice, sí, yo te prometo, hagamos el trato, que yo te voy a comprar 100 aguacates al día, ¿verdad? Entonces te compro 700 aguacates a la semana, pero yo necesito que me factures, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, la persona que no era comerciante, está bien, él no tiene patente de comercio y nunca se registró en el registro mercantil ni nada, pero ante la SAT se tiene que registrar. Se puede poner en el régimen que él quiera, ¿verdad? Que él más le beneficie, lo que quiera, pero al final de cuentas, él me va a facturar. Entonces, ahí es donde va a entrar, quiera que no, a normar esto. Entonces, pongámosle, si ustedes se van a su artículo 40, en el 40 dice, documentación de respaldo a la declaración jurada de la renta, ¿verdad? Entonces, todos pagamos impuestos, en el cierre pues tenemos que hacer, dependiendo en el régimen en el que estemos, ¿verdad? Pero entonces, pongámosle que estamos en el de actividades lucrativas, ¿verdad? Entonces, aquí, en el artículo 40, en el numeral 3, nos vamos al numeral 3. Aquí dice, los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad completa deberán proporcionar información en detalle de sus ingresos, costos y gastos deducibles durante el periodo de liquidación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde al final de cuentas, pues va a entrar donde ya los van a fiscalizar como tal. Pues yo no tendría que llevar contabilidad completa, pues porque no soy comerciante. Pero al final de cuentas, sí tengo que llevar libro de compras y ventas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren un detalle donde estén mis ingresos, donde estén mis egresos, ¿verdad? ¿Qué costos deducibles o no tengo? Porque si no, ¿cómo van a verificar ellos de que yo pagué? Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero así hay muchísimos. Que si nosotros no nos sabemos las leyes como tal, pues muchas veces no sabemos cómo complementar o podemos asesorar mal al cliente. Entonces, como les digo, cuando veamos ya los casos, vamos a ir viendo y tal vez a alguien se le ocurre pues otra cosa, ¿verdad? O si no sabemos y vamos aprendiendo, ay, esto se resolvió así, sí, ¿verdad? Yo ni siquiera hubiera aplicado este artículo como tal, ¿verdad? Entonces, o porque se les da diferente interpretación a todo, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que hacer al final de cuentas en este curso, ¿verdad? Y por eso es de que tenemos que, ahorita tal vez estamos viendo esta teoría, porque así lo dice el programa, pero el programa no se creó solo porque sí, sino porque al final de cuentas es para que nos recordemos, ¿verdad? ¿Qué es impuesto? Esto es obligatorio como tal, ¿verdad? ¿Cuál es la relación jurídico-tributaria? ¿Cuáles son las obligaciones que yo tengo como contribuyente, ¿verdad? Entonces, si le contrata a alguien aún, no, disculpa, pero tus obligaciones tributarias son estas. Tenías que hacerlo, tenías que llevar contabilidad, tenías que no sé qué. Entonces, ahí vamos a ir viendo esto
para ver si los ajustes que nos hagan pues van o no van, ¿verdad? Entonces, ahorita entramos a la relación jurídico-tributaria. Entonces, la relación jurídico-tributaria en Guatemala pues va a tener su fundamento en el principio de legalidad, siendo necesariamente el vínculo jurídico que se norma entre el fisco como sujeto activo de la relación y el sujeto pasivo definido por la ley, de la cual se pueden derivar las obligaciones materiales y formales. Entonces, la relación jurídico-tributaria va a ser la relación entre el Estado y entre el contribuyente, ¿verdad? Únicamente. El Código Tributario guatemalteco, que sería el decreto 9691, trae inmersa la relación jurídico-tributaria dentro de la definición de obligación tributaria. Si ustedes se van a su artículo 14, van a ver esta definición que les puse aquí, ¿verdad? Entonces, en el artículo 14 nos indica, la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía legal o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. Permítame, solo voy a ver este artículo 14. Sí. Y aquí igualmente en este mismo artículo dice, la obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Recordemos que coactivamente significa obligatoriamente, ¿verdad? No nos van a preguntar. Entonces, si se dan cuenta, en esta definición, aquí claramente nos dice, ¿verdad? Sí, el artículo se titula obligación tributaria, pero aquí va inmersa cuál va a ser la relación jurídico-tributaria. Entonces, aquí mismo nos lo dice y se lo subrayé. Va a ser el vínculo personal entre la administración tributaria y los sujetos pasivos, ¿verdad? Entonces, va a ser ese vínculo. ¿Y qué va a tener de finalidad ese vínculo? La prestación de un tributo. Y si se dan cuenta, pone tributo, no pone impuesto, no pone arbitrio. ¿Por qué tributo? Porque ahí están todos, ¿verdad? Ahí abarca impuesto, abarca arbitrio y abarca contribución especial, ¿verdad? Entonces ya se sabe y lo va a complementar en el artículo 10, ¿verdad? El artículo 10, clases de tributos. Entonces, ¿no saben qué es un tributo? Leen cuáles son los tributos, ¿verdad? Que es lo que ya vimos. Entonces, aquí enmarca eso. Y de una vez nos dice que es obligatoria, ¿verdad? Exigible coactivamente. No nos van a preguntar si queremos o no queremos. Entonces, como complemento al artículo anterior, el Código Tributario en su artículo 15 establece la preeminencia de la obligación legal, que este es un artículo importante. Entonces, este dice, si quieren, igual, como les digo, váyanse de una vez a la ley y vayan subrayando, ¿verdad? Porque en el futuro, recuérdense que ahí pues no van a sacar la presentación que les dio la licenciada, sino que van a sacar su ley. Entonces, traten de ir, quiera que no, subrayando como tal para recordarse en un futuro, ¿verdad? Para que sus apuntes pues sean un poquito más ordenados. Entonces, si nos vamos al artículo 15, nos dice... establece la preeminencia de la obligación legal sobre la contractual, indicando, entre otros aspectos, que todo convenio referente a materia tributaria que sea celebrado entre particulares no es oponible al fisco ni tiene eficacia para alterar la calidad del sujeto pasivo, salvo en los casos en los que la ley expresamente lo autorice o le reconozca afectos y sin perjuicio de la validez que pudieran tener entre otras partes. Agrega a dicho artículo que los tributos, y aquí se lo subrayé, que los tributos, cualquiera que sea su naturaleza, los recargos, los intereses y las multas en materia tributaria gozan del derecho general de privilegio sobre todos los bienes del deudor y tienen, aun en caso de quiebra o liquidación, prelación para el pago sobre los demás créditos. Sin embargo, existe una excepción a dichas reglas que se refiere a los créditos hipotecarios y prendarios inscritos en el Registro General de la Propiedad,
que hayan sido inscritos con anterioridad a la fecha en que se haya notificado al contribuyente la acción del sujeto activo de la obligación tributaria, así como los que se refieren a los numerales 1 y 2. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Y que este artículo es importantísimo si en algún momento llegamos a defender a alguien con esa situación. Entonces, ¿qué dice de lo más importante, verdad? Que todos los tributos, los intereses, los recargos y las multas, pues gozan de ese derecho general de privilegio sobre otros bienes que el deudor ya tenga, ¿verdad? Y tendrán, en caso, aunque ellos estén en quiebra, ¿verdad? O estén en liquidación como tal, van a tener prelación, que quiere decir esa prioridad para el pago sobre los demás créditos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vengo yo y no pago impuestos desde 2020, desde la pandemia no pago impuestos porque era la pandemia, ¿verdad? No va a pagar. De ahí porque me empezó a ir mi negocio otra vez, pero ya no voy a pagar porque al final de cuentas todo lo que no pagué ya le tengo que pagar mora y eso y no tengo dinero para todo. Entonces nunca pagué. Ya después tal vez no me fue tan bien, ¿verdad? Y vengo yo y como ya se me hizo una deuda exorbitante, voy a decir que estoy en quiebra, la verdad ya no tengo dinero, me está yendo mal en el negocio, entonces ya no puedo, entonces estoy en quiebra y ya voy a liquidar mi empresa, ¿verdad? Pero con el poquito dinero que me den ahí de la empresa, que la voy a vender, voy a pagar tengo un apartamento, entonces lo voy a pagar. Entonces la SAT dice, no, ¿cómo va a hacer eso? Eso es lo que quiere decir este artículo, ¿verdad? Que la SAT, al final de cuentas, esa relación jurídica tributaria que tenemos, esas obligaciones como tal, que son obligatorias, ¿verdad? Que en ningún momento nos preguntaron si podemos o no podemos, no. Son exigibles coactivamente, recordemos. Entonces aquí nos dice que no importa, aunque estés en quiebra, tú no puedes pagar un apartamento. De primero, le pagas a la SAT, a nadie más, ¿verdad? Esa va a ser tu deuda principal. Lo demás, ahí miras cómo lo resuelves o qué. Ahora, aquí hay quiera que no, hay una excepción donde indica que se exceptúan los créditos hipotecarios y prendarios inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad a la fecha en que se haya notificado el contribuyente. Entonces, si yo no pago desde 2020, pero yo vine y compré mi apartamento en 2019, entonces ahí lo empecé a pagar y empecé con las cuotas, ¿verdad? Entonces yo ahorita digo, no, es que yo no me quiero quedar sin dónde vivir, entonces yo quiero, con lo que me liquiden de la empresa, yo voy a pagar mi apartamento porque si no me van a sacar. Ahí, quiera que no, es una deuda anterior y ahí la SAT pues no puede decir nada. Ahora, si yo me metí a esa deuda después de que me notificaran que yo ya tengo 1000 omisos, ¿verdad? Ahorita en 2024. Entonces ahí sí no, porque yo ya estaba endeudada, yo ya le debía al fisco, ya tenía otras obligaciones sin cumplir y me metí todavía a otro crédito. Entonces ahí le tengo que pagar al fisco como tal. ¿Por qué? Porque esa obligación, pues ahí está en la ley, está tipificada y lo tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiere decir ese artículo como tal. Bueno, la relación jurídico-tributaria pues tiene como objetivo principal el pago del impuesto por parte del sujeto pasivo con la finalidad que el Estado pueda cumplir sus compromisos contenidos en nuestra Carta Magna. Como se puede apreciar, la relación jurídico-tributaria básicamente está compuesta por dos partes, a saber, está por el hecho generador que debe nacer a la vida jurídica a través de la realización del hecho material y el nacimiento de la obligación tributaria principal del contenido pecuniario, que tiene fundamento legal en el artículo 31 y 32 del Código. Entonces, esa relación jurídico-tributaria pues se da a través de ese hecho generador, ¿verdad? A través de, quiera que no, del nacimiento de la obligación tributaria. ¿Y cómo va a nacer la obligación tributaria? Cuando se realiza un supuesto jurídico, ¿verdad? Entonces, ahí va a nacer esa obligación. De conformidad con el artículo 18 del Código Tributario guatemalteco,
En referencia, indica que es sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Por mandato de ley, es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias en calidad de contribuyente, y por mandato de ley se obliga a un tercero ajeno o responsable a efectuar el pago del tributo, por lo que aquí estamos frente a la figura del sustituto tributario. Entonces puede ser sujeto pasivo directo, ¿verdad? Que ya se sepa, Iván no va a cobrar, pues ella trabaja, tiene que pagar impuestos por su, en base a su salario, ¿verdad? O tengo un negocio, entonces sobre mis ganancias pago, ¿verdad? Pero yo lo pago directamente. Pero también puede ser sujeto pasivo por un tercero, ¿verdad? O ajeno o un responsable que va a efectuar el pago. Entonces puede ser un tipo de representante legal, ¿verdad? Como, por ejemplo, tal vez alguien que tiene una discapacidad, ¿verdad? Y que tiene un representante legal como tal, ya es mayor de edad, pero él es el que cumple todas sus obligaciones, pues él es el que tiene que pagar, ¿verdad? Tal vez, no sé. Sí, pero ¿cómo va a generar alguien que tenga discapacidad? Pongámosle, no sé. Pongamos de que vengo yo y le dejé, tuve un hijo que tiene discapacidad, entonces no puede trabajar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo tenía propiedades, entonces le dejé, todas las propiedades están alquiladas y todos los ingresos los recibe él. Él tiene que tributar sobre esos ingresos como tal, pero va a tener un representante legal que va a ser quien va a realizar eso. Entonces lo va a hacer por un tercero, ¿verdad? Ajeno. Como ha quedado precisado, la potestad tributaria del Estado como manifestación de su poder soberano se ejerce y se agota a través del proceso legislativo con la expedición de la ley, en la cual se establece de manera general, impersonal y obligatoria las situaciones jurídicas o de hecho que al realizarse generan un vínculo entre el sujeto, entre los sujetos comprendidos en la disposición legal. Esta relación que se genera al darse la situación concreta prevista por la norma legal es la relación jurídica, la cual, cuando su materia se refiere al fenómeno tributario, es conocida con el nombre de relación jurídica tributaria. O sea que la realización de diversos supuestos establecidos en las leyes da origen al nacimiento de las relaciones jurídicas, que tienen como contenido directo o indirecto el cumplimiento de prestaciones tributarias, de dar, hacer, no hacer y de tolerar, ¿verdad? A estas relaciones jurídicas que representan un vínculo jurídico entre dos personas, una acreedora, que va a ser el fisco, y otra deudora, que va a ser el contribuyente, las llamamos relaciones jurídicas tributarias. Entonces, la definición va a ser: la relación jurídica tributaria es el vínculo que une a diferentes sujetos respecto a la generación de consecuencias jurídicas consistentes en el nacimiento, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones en materias tributarias, ¿verdad? Entonces, eso va a ser esa relación que vamos a tener entre el fisco y los contribuyentes, ¿verdad? Esas obligaciones en materia tributaria, ya sea el nacimiento de esa obligación, la modificación de una obligación o la extinción como tal, ¿verdad? Que igualmente ya vamos a ver en su momento cómo extinguir una obligación tributaria. Ok, entonces hasta ahí llegamos, quiera que no, es como que el resumen de todo que es una obligación tributaria como tal en Guatemala, ¿verdad? Y en su base legal, que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, el Código Tributario Guatemalteco, como ya lo habíamos visto, no va a llamar relación jurídico-tributaria, sino la llama obligación tributaria, que está en su artículo 14, que fue lo que ya leímos, ¿verdad? Entonces, aquí la obligación tributaria va a ser ese vínculo jurídico entre la administración tributaria y los sujetos pasivos, ¿verdad? Que va a tener como objeto la prestación de un tributo. Entonces, este tributo, quiera que no, ya está previsto por la ley y va a ayudar a financiar el gasto público. La obligación tributaria va a ser exigible coactivamente. Eso es lo más importante y lo que nos tenemos que centrar y lo que tenemos que subrayar en nuestro artículo 14, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué características tiene la relación jurídico-tributaria. Entonces, como primera, y ya entendiendo todo lo que hablamos antes, ya nos va a hacer más clic esto. Entonces, número 1 tenemos
coordinación entre las nociones de relación jurídico-tributaria y potestad tributaria. Entonces, cuando se aplican las leyes tributarias a una comunidad, ya no hay ejercicio de la potestad tributaria, pues esta se agotó en la creación de la ley misma, sino lo que existe es el ejercicio de una pretensión crediticia tributaria por parte del sujeto activo respecto de un sujeto pasivo, que debe presumiblemente afectivar la prestación pretendida, ¿verdad? Que va a ser el pago del tributo. Entonces, aquí ya va, quiera que no, lo que vimos antes. Ya vimos que la potestad tributaria va a ser ese poder que tenía el Estado para poder crear leyes, ¿verdad? Poder crear impuestos como tal. Pero esa potestad se termina al momento de entrar en vigencia la ley. Cuando entra en vigencia la ley, ya no hay potestad tributaria, sino que el Estado se tiene que regir por lo que creó en el impuesto, lo que creó en la ley. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo va a hacerle caso a lo que la ley dicte, ¿verdad? Él ya no va a tener ese poder de decirle algo diferente al contribuyente, no. Lo que dice ahí es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y aquí dice entonces que el sujeto pasivo va a tener que, quiera que no, dar esa prestación como tal, ¿verdad? Que va a ser el tributo. Entonces, la actividad estatal se desarrolla entonces no como una actividad de previsión normativa, sino una actividad realizadora, para lo cual prescinde de su poder de imperio y se ubica como cualquier acreedor que pretende el cobro de lo que le es adeudado. Entonces, aquí él ya no va a ser, quiera que no, esa persona que ya no va a desarrollar la ley, ya no es como la estoy creando, no, ya la creé. Ahorita mi trabajo va a ser recaudar ese impuesto que ya creé, ¿verdad? Ser ese fiscalizador, ¿verdad? Por eso es de que dice que ya va a ser una actividad realizadora, ¿verdad? No va a ser el que va, ay, voy a hacer esta norma para poder prever cualquier problemita, para poder prever que no me hagan falta fondos aquí, no. Entonces aquí el Estado ya va a ser más esa persona, ya el ente ya va a ser la SAT como tal, ¿verdad? Va a ser ese ente fiscalizador, ¿verdad? Que va a garantizar esa recaudación que ya se supuso que se va a obtener en la ley cuando se creó, ¿verdad? Esa es la primera característica de esa relación jurídica tributaria como tal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Estado va a tener esa coordinación como tal con una entidad específica para poder ser la persona que se dedique a que se realice ese supuesto que ya está ahí, ¿verdad? A que se pueda cumplir y que en realidad se pueda recaudar esos fondos y entren a las arcas del Estado, ¿verdad? Entonces, aquí mismo lo dice, ya va a ser un trabajo como de acreedor, de aquel que nos está que cobra pura tarjeta de crédito que nos llaman, ¿verdad? Ese va a ser su trabajo como tal en la relación jurídica tributaria, ¿verdad? Entonces, tú tienes una obligación conmigo, yo voy a hacer que tú la cumplas, ¿verdad? En la segunda característica nos indica debe existir un destinatario legal tributario. Entonces, es aquel personaje con respecto al cual el hecho imponible ocurre o se configura, o sea, el que ejecuta el acto o se halla en la situación fáctica que la ley seleccionó como presunto hipotético y condicionante del mando del pago de un tributo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, en la relación jurídica tributaria debe existir alguien legalmente, ¿verdad? Que sea quien va a pagar ese impuesto como tal, ¿verdad? El sujeto pasivo, el que la ley indicó, este es el que me va a pagar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya sé a quién irle a cobrar, ¿verdad? Yo como Estado, yo como fisco, sé con quién es el que tengo que hablar como tal, ¿verdad? Entonces va a ser ese personaje sobre el cual, quien va a ser el responsable de ese hecho imponible que ya ocurrió, ¿verdad? Va a ser quien ejecute ese pago como tal. Otra característica de la relación jurídica tributaria es que el destinatario legal tributario
pues debe ser un particular, que va a ser este que ya dijimos, ¿verdad? Que va a ser el que va a representar, va a realizar el pago como tal, ¿verdad? Que va a ser el que la ley seleccionó para que dé respuesta a ese pago. Entonces, aquí en la tercera característica nos indica que este destinatario legal debe de ser una persona particular, ¿verdad? No puede ser el Estado. Entonces, aquí nos indica. En términos generales, se dice que todos los órganos que pertenecen al Estado no pueden ser destinatarios, ¿verdad? No pueden ser destinatarios legales tributarios, y una vez nos dice, por cuanto a que técnicamente carecen de capacidad contributiva y se puede admitir excepcionalmente su imposición cuando resulte evidente la voluntad legislativa de gravar a determinadas instituciones del Estado, sometiéndolos a un mismo régimen jurídico y económico de las entidades particulares. Entonces, aquí claro nos dice, debemos de ser un particular. El Estado nunca le va a cobrar impuestos a otra entidad del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí la ley dice de que los órganos que pertenecen al Estado no pueden ser destinatarios legales tributarios, ¿verdad? Entonces no les podemos cobrar a ellos nada, ¿verdad? Debe ser un particular como tal. Entonces no va a existir esa relación jurídica tributaria porque solo va a haber sujeto activo, ¿verdad? Entonces tiene que ser sujeto activo, sujeto pasivo. La cuarta característica es que la relación jurídico-tributaria se establece entre personas. Entonces, queda claramente establecido que la relación jurídica tributaria se da entre personas y jamás podrá decirse que está obligada al pago de un tributo una cosa. Por ejemplo, los impuestos de importación gravan la internación de mercancías a un territorio, pero el obligado al pago del tributo será el propietario de las mercancías y nunca las mercancías en sí, ¿verdad? Aunque quiera que no, tal vez el hecho imponible es el costo de esas mercancías, ¿verdad? Pero el responsable va a ser la persona que está importando, no va a ser las mercancías como tal, no van a ser esos jabones que yo estoy importando, no, voy a ser yo quien los traiga, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la relación jurídica tributaria, se establece entre personas. Esa es la otra característica. Y esas serían solo las 4 características que tenemos. Entonces, nos vamos a quedar ahí para la próxima semana, seguir con los elementos de la relación jurídico-tributaria. Permítanme un segundito. No me recuerdo. Si les dejé aquí. Denme un minuto. ¿O no? Ok, sí, no les iba a dejar tarea. Entonces ahí estaríamos por hoy. La próxima semana seguimos con los elementos de la relación jurídica tributaria y ya entramos a las obligaciones tributarias. Entonces solo recordemos, tratemos de tener siempre nuestro código tributario a la mano, ya sea impreso o digital, pero es más que todo para ustedes, para que lo vayamos subrayando. Cuando veamos las obligaciones tributarias, vamos a ir viendo los artículos como tal, para que quiera que no, ya cuando veamos los casos, ustedes ya sepan a dónde ir, ¿ok? Entonces nos miramos la próxima semana, chicos, descansen. Chao. Feliz noches. Adiós. Feliz noche.